Tenemos nuestra segunda sesión de esta serie de vida y mensaje del apóstol Pablo y vamos poco a poco, nadie nos está corriendo. Estamos meditando en los aspectos generales e importantes de la vida del apóstol Pablo, entendiendo que lo estudiamos no por ser el apóstol Pablo, sino porque está en la escritura y la escritura nos ha sido dada para que la estudiemos. Y en segundo lugar, y de manera consecuente es porque Pablo nos dice, ¿no? Imítenme a mí porque yo imito al Señor, ¿no? Y nosotros imitamos al Señor o queremos ser como el Señor, estamos siendo formados a imagen del Señor. Nuestra santificación es eso, depende de eso. Y por eso estos estudios en la vida y el mensaje del apóstol Pablo. Así que pasemos a la segunda sesión, que es considerar a Pablo como judío y como romano. Y esta doble identidad de Pablo, esta doble nacionalidad es interesantísima, interesantísima en serio, porque determina su ministerio y lo hace de una forma, él se vuelve un instrumento más útil debido a la aportación que el Señor ha permitido que él viva, ¿no? Que es esta doble nacionalidad. Mencionamos que Pablo vive, pero mejor dicho, Pablo nace en Tarso, en la región de Sicilia. Esta es la región de Sicilia y Tarso es la capital de Sicilia y es una provincia romana. A ver, Roma está para acá. Ahí no se mira, pero Roma está, si ustedes siguen el mar Mediterráneo, llegarán a Roma y toda esta es la región de Grecia. Bueno, hay ciudades acá que son fácilmente identificables como Tesalónica, Corinto y por supuesto Atenas, pero Pablo nace en esta región de Sicilia, que es Tarso. Y aquí tenemos a Jerusalén. Recordemos que los judíos tenían un gran celo por la ciudad santa, por Jerusalén, en sus peregrinaciones, y de alguna forma determina por qué Pablo se vuelve tan riguroso en buscar esa pureza y por qué Pablo se vuelve tan orgulloso también en ese sentido, ¿verdad? De tener esa pureza racial. Pero vamos por partes, ¿verdad? Pues vamos por partes. Si Pablo nace en Tarso, debería ser romano, ¿no? Esa es la conclusión natural, pero en el Imperio Romano las cosas no funcionaban así. Las personas que tenían la nacionalidad romana eran las personas que nacían en Roma exactamente. Aunque el Imperio Romano se extendiera para este entonces en Asia, en la parte superior de África, hasta Hispania, que es España, ¿no? La actual España, y llegaría hasta Britania, que es Inglaterra. Lo cierto es que la nacionalidad romana solamente lo tenían los que vivían en la ciudad de Roma. No la tenían todos los del imperio. Imagínense si todos las tuvieran, hasta los esclavos nacidos en el imperio la tendrían y eso generaría muchos problemas, ¿no? Recuerden que dentro dentro del imperio romano hay muchas naciones conquistadas, como lo era la nación de Israel, los judíos, y no les iban a dar la nacionalidad romana solo porque sí, ¿sí? Solamente lo tenían los de la ciudad de Roma. Así que el origen de Pablo es principalmente judío. Y eso lo dice él mismo en Romanos 11:1. Lo menciono también porque hay muchas personas liberales principalmente que no son estudiosas, sino simplemente tienen una ideología bien marcada. Dicen que Jesús y Pablo no eran israelitas porque son antisemitas, sino que eran palestinos. Yo recuerdo que el presidente, el expresidente de Venezuela, mencionaron eso, ¿no? Recuerdo el presidente de Venezuela mencionó que nuestro Señor era palestino, no era judío, porque él es antisemita. Y entonces para él es mejor que sea palestino. Pero no, la historia del pueblo palestino es muy complicada para tocarla en este momento. Vamos a remitirnos solamente a la del pueblo judío y Pablo dice que él es judío, ¿verdad? Veamos Romanos 11:1, él dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, refiriéndose a Israel, ha desechado Dios a Israel. En ninguna manera, no ha desechado a Israel. ¿Por qué? Porque yo soy israelita. Si hubiera desechado a Israel, me hubiera desechado a mí también. Esa es la lógica.
y aclara todavía más de la descendencia de Abraham, porque recordemos que los israelitas toman ese gentilicio de Israel, que es Jacob, nieto de Abraham, pero a Pablo traza su genealogía no solo hasta Israel, sino a Isaac, que era el padre de Israel, y a Abraham, porque a Abraham se le hicieron las promesas de la tierra, las promesas de la descendencia, las promesas de las naciones, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice, yo soy israelita del linaje o de la descendencia de Abraham, específicamente de la tribu de Benjamín. También lo dice en Filipenses 3:5, circuncidado al octavo día. Vamos a hablar un poco acerca de su niñez más adelante. Hoy solamente nos vamos a dedicar a su origen, a su nacionalidad. Del linaje de Israel, exactamente la misma fraseología, descendencia de Abraham, del linaje de Israel. Y menciona otra vez de la tribu de Benjamín. Al parecer, Pablo estaba muy orgulloso de trazar su genealogía hasta Benjamín, que era el hijo número 12 de Israel. Y dice hebreos de hebreo de hebreos. Por si quedaba dudas que era hebreo, él era hebreo de hebreos. Él era hebreo y sus padres también eran hebreos. Bueno, vamos por partes. Él dice que es de la tribu de Benjamín. ¿Quién es Benjamín? Benjamín es el hijo menor de Jacob y de Raquel, y Raquel muere al darlo a luz. Aquí tenemos el texto en Génesis 35, 16 al 18, y fueron los hijos de Jacob que vinieron a Efrata, que es Belén, y Raquel dio a luz y tuvo dificultades en el parto, y aconteció que cuando daba a luz la hija dijo, ay, muero, y llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces el hijo número 12 de Israel, el que iba a formar las 12 tribus, es Benjamín, y de aquí viene el apóstol Pablo. Vean, antes de morir Jacob llamó a sus 12 hijos y les dio una profecía. Y Jacob le dice a Benjamín que será un lobo rapaz o es un lobo rapaz. A la mañana devora la presa y a la tarde reparte el botín. No se sabe a ciencia cierta qué era esta profecía, pero vemos que Benjamín tiende a ser una tribu bastante bélica a partir de entonces. Al menos eso es lo que vemos en Jueces y con Saúl. Eso lo vamos a ver en un momento. Y de hecho hay un autor que menciona que esa profecía se cumple directamente en Pablo. Es un poco difícil de verlo, pero eso es lo que menciona un autor, que él es realmente ese lobo rapaz, al ser un ministro del Evangelio bastante aguerrido, ¿no? Siendo un lobo rapaz al perseguir a la iglesia y después un lobo rapaz al predicar el Evangelio. Pero eso solamente es un comentario. De Benjamín viene Ehud, que fue juez de Israel. Ehud fue guerrero valiente de la tribu de Benjamín, enviado por Dios para liberar a Israel de la opresión moabita, y mató al rey Eglón para salvar a Israel. Esto está en Jueces, vean Jueces 3:15 al 21. Y se levantó Ehud, hijo de Gera, benjamita, zurdo, y se hizo un cinturón atado a la cintura. Y aquel cinturón tenía escondida una espada corta de 2 filos, y se acercó a Eglón, rey de Moab, y la espada entró en su vientre, y salió la espada de su vientre y cerró tras sí la puerta del aposento. Así entonces el Señor utilizó a Ehud, que era benjamita, y de esta forma tan ilustrada, eh, Eglón murió, y así fueron liberados los israelitas del poder de Moab, de los moabitas. También de parte de los benjamitas fue el crimen que se hace en Gabaa contra una mujer levita. ¿Se recuerdan? Se toma a una mujer y la ultrajan, ¿verdad? Entonces vienen las demás tribus y piden que se entreguen a los violentos, pero la tribu de Benjamín se atrinchera porque quiere defender a estos delincuentes, y las 11 tribus tienen que luchar contra Benjamín.
y Benjamín, por cierto, gana la primera batalla. Uno diría que ganan los buenos, pero no, Benjamín gana la primera batalla, la segunda la pierde y hay un gran lamento por Israel debido a que casi exterminan a la tribu de Benjamín. Jueces 20:47. Entonces los hijos de Israel destruyeron a los hombres de Benjamín, a todos los varones y a todos los habitantes de las ciudades, mataron a todo hombre y destruyeron con filo de espada a todas las ciudades y a todo lo que hallaban. Y la razón por la cual los israelitas, las demás tribus fueron tan despiadadas fue porque dentro de la ley de Moisés los pecados de esa naturaleza eran pagados con la exterminación. Entonces, ellos habían, no solo habían violentos, no solo habían delincuentes dentro de ellos, lo que le hicieron a la mujer de Levita, sino que toda la tribu se atrincheró para defenderlos, en lugar de entregarlos al juicio. Y por eso las demás tribus toman la decisión de casi que exterminar a Benjamín. Sin embargo, Benjamín no queda exterminado y sigue viviendo muy cerca de Judá, de la tribu de Judá. En años más tarde, cuando termina la época de los jueces de Israel, e Israel le dice al Señor, ya no queremos jueces, queremos un rey. El primer rey que levanta nuestro Señor es el rey Saúl. Y este rey Saúl era originario de la tribu de Benjamín, de la ciudad de Gibeá. Y era un líder militar que defendió a Israel de sus enemigos. Era también bastante fornido y bastante fuerte a la hora de defender a Israel. Primero de Samuel 1 y 2. Había un hombre de la familia de Benjamín llamado Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afí. Y este hombre tenía un hijo llamado Saúl, joven y apuesto, de buen parecer, y no había otro entre los hijos de Israel tan apuesto como él. Desde su hombro arriba sobrepasaba a todo el pueblo. Entonces, Saúl sobresalía en su aspecto físico sobre todos los israelitas, no solo en su apariencia, sino también en su complexión, en su altura. Y por eso es elegido tanto por el Señor como por Israel para que fuera rey de Israel y él es de Benjamín. Nuevamente podemos tal vez ver un eco de la profecía que hace Jacob sobre Benjamín y eventualmente así se llama Pablo. ¿Se recuerdan cómo se llama Pablo? Pablo, el nombre de Pablo es Saulo, que es una forma aramea de su tiempo del nombre Saúl o Saulo o Shaul, que también no me quiero poner muy técnico con la pronunciación hebrea, pero de ahí toma su nombre, del rey Saúl. Sus padres lo toman del rey Saúl. Pero como mencionamos, Pablo o Saulo no solamente consideraba su linaje eh, físico, sino que tenía un orgullo nacional que es diferente. Para nosotros es difícil de entenderlo porque somos producto del mestizaje. Eso lo hemos hablado con algunos hermanos últimamente. Y como producto del mestizaje hemos perdido gran parte del orgullo de nuestra identidad, porque tenemos diferentes identidades, no rastreamos nuestras genealogías hacia grandes hombres, sí, en el mejor de los casos, 3, 4 generaciones hacia atrás, pero no era así con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, además de ser descendiente israelita y de la tribu de Benjamín, él se consideraba hebreo de hebreos, porque entre los hebreos había calidades de hebreos. No solamente estaba el orgullo de haber nacido en Israel o como descendiente de los israelitas, sino haber guardado las promesas y las leyes y la cultura de los hebreos, incluso aquella pureza racial relacionada con la cultura. Entonces, durante el tiempo de Pablo, existían dos tipos de hebreos culturales. Ambos podían ser hebreos de nacimiento completamente, pero de acuerdo a la cultura que adoptaban, era su tipo de judaísmo o de ser hebreo, ¿no? De su nacionalidad real.
Los hebreos de hebreos o aquellos que eran catalogados como hebreos en la Biblia, si ustedes van a la Biblia, vamos a ver, aquí tengo un texto, si me permiten, en Hechos, capítulo 6. Hechos capítulo 6 dice, en aquellos días, como creciere el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos. Entonces, la distinción que tenían en ese momento más importante era hebreo y griego, hebreo y griego. Y a los judíos que habían adoptado la cultura griega, aunque fueran de pura raza, por el hecho de adoptar la cultura griega, eran llamados o eran conocidos como helenistas, helenistas. Y a la hora de realizar su culto, su adoración, su práctica judaica, los primeros se aferraban más a su nacionalidad y a su origen. Entonces, los hebreos, los propiamente hebreos, usaban el arameo y no usaban el griego, mientras que los helenistas se comunicaban en griego. Eso no significa que no supieran hebreo, no supieran arameo o los otros no supieran griego. Pablo sabía griego, pero prefería utilizar el arameo. Esa es la forma en que muchas veces se comunica, aunque como veremos más adelante también se puede comunicar en griego. En la sinagoga se utilizaba el arameo y el hebreo para los hebreos. El arameo, que era la lengua común de uso, y el hebreo era el texto que utilizaban para las lecturas. Mientras que la sinagoga de los helenistas usaban el griego para orar, para comunicarse, y el uso de los textos en la predicación de la sinagoga, cuando predicaban y cuando tenían sus lecturas bíblicas en las sinagogas hebreas puras, usaban un texto hebreo. Esto es un poco difícil de explicar porque esta no es una clase de seminario, pero nuestra Biblia, vamos a ver, nuestra Biblia, vamos a ver si encuentro algo aquí que pueda enseñarles. Bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento, que era el que tenía Pablo en este momento, el Nuevo Testamento no había sido escrito, él lo iba a escribir, ¿verdad? Eh, Nuestra Biblia es traducida de un texto que se llama texto masorético y el manuscrito más antiguo es como del siglo IX, si no mal recuerdo, siglo X. Imagínense, 10 siglos después de Cristo. Y este es un texto que copiaban los judíos y como pueden ver acá, para los que saben hebreo, es que solo tiene consonantes, solo son consonantes. El alefato hebreo solo tiene consonantes. Entonces los judíos de este tiempo, los judíos más masoréticos, sí, los masoréticos, lo que hacían era agregar ciertas puntuaciones para darle sentido a las consonantes. Entonces esta puntuación lo que le permitía era saber si era una A, una E, las vocales, ¿no? Pues le permitían vocalizar el texto. Pero este texto no lo tenía ni Pablo ni lo tenía el Señor, porque este texto es del siglo VIII. Tenían un texto antiguo que se le conoce como texto proto-masorético o anterior al masorético, que no sabemos cuál era realmente. Y este era el que se utilizaba, o estos eran los que se utilizaban en la sinagoga de los tiempos de Cristo y los tiempos de Pablo. Mientras que en las sinagogas griegas, judías, o sea, si eran judíos y si eran puros judíos, pero culturizados griegos utilizaban la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega del siglo IV antes de Cristo,
y era la más común, la más común. De hecho, Pablo después para el Nuevo Testamento utiliza algunas partes de la Septuaginta, porque entiende, parte del choque cultural de Pablo fue después, no importa si es hebreo o griego, es la palabra del Señor. Pero dentro de los puristas, los hebreos, los hebreos de hebreos, guardaban, además de su genealogía, guardaban una cultura estrictamente hebrea. Por eso cuando Pablo dice que es hebreo de hebreos, no solo está diciendo que es hebreo, está diciendo que dentro de los hebreos es uno de los más puros, que su padre probablemente también era hebreo. O sea, él solo dirá más tarde, también lo vamos a ver el próximo miércoles. Pero yo lo que quiero resaltar aquí es que la identidad de Pablo es profundamente cultural y nacional. Él estaba orgulloso de su nacionalidad y de su origen. No es como nosotros, como mencionamos, que somos productos del mestizaje, de los que estaban en América y de los que llegaron de la península, y otros más que no sabemos de dónde venimos. Y para nosotros, lo que nos importa son nuestros padres, nuestros abuelos, y si conocimos un poco más, una generación más arriba, también nos importa. Pero a los judíos, a los hebreos de hebreos, no. Los hebreos en general eran muy celosos de su linaje, pero el hebreo de hebreos, el que sí era hebreo, también le interesaba su cultura hebrea. Ok. Sin embargo, era algo, tal vez un poquito de vivir para Pablo, porque Pablo no había nacido en Jerusalén. Pablo nació en Tarso, en Sicilia, en la provincia de Sicilia. ¿Y por eso tenía la ciudadanía de Roma? No, este es un gran enigma. ¿Por qué Pablo tiene la ciudadanía romana? Y mencionamos al principio que el hecho de haber nacido en el Imperio Romano no los hacía romanos, sino Jesús hubiera sido romano, porque también nace en el Imperio Romano, los apóstoles. Todo mundo del Nuevo Testamento nace en el Imperio Romano, como esclavo, como sirviente, pero la nacionalidad romana la tienen solo los que han nacido en la ciudad de Roma como libres, ni siquiera como esclavos, por supuesto. Pero esto Pablo dice, yo soy romano, romano de nacionalidad. Vean lo que dice Hechos 22, 25 al 28. Pero cuando le ataron, el contexto es que lo van a enjuiciar y lo quieren matar y lo atrapan. Ya mencionamos un poco de este contexto en la última ocasión. Lo atan, lo amarran y Pablo le dijo al centurión, seguramente de los que lo ataron o lo ordenó, ¿te es lícito o te es permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, a la autoridad, diciendo, ¿qué vas a hacer? Bueno, el problema es tuyo porque tú me diste la orden a mí, porque este hombre es ciudadano romano. Y como Pablo insinúa, no es lícito, no era legal azotar a un ciudadano romano. Lo que le está diciendo es, me azotaste a mí y no te has permitido azotar a un ciudadano romano y yo soy romano. Vino el tribuno y le dijo a Pablo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo dijo, sí. El tribuno me imagino que se exaltó, se sorprendió y le dijo, yo con gran suma de dinero adquirí la ciudadanía romana, porque para este tiempo también se podía comprar. Entonces Pablo dijo, yo soy de nacimiento, soy romano de nacimiento. Puede ser que tú la hayas comprado, pero yo nací, no, yo nací romano. Y me imagino que ese fue un balde de agua fría para el tribuno, porque siendo muy orgulloso, el hecho de que fuera tribuno, que pudiera obtener ese cargo de tribuno, significa que era romano. Y cualquier persona que tuviera algún tipo de autoridad en el Imperio Romano era consecuencia de que era ciudadano romano. Y por eso
ellos se sentían superiores. Nosotros lo vimos con los sermones de Colosenses, ¿verdad? En el mundo de Roma existían los libres y los esclavos. Ellos veían la forma, ellos veían el mundo blanco y negro. Están los civilizados y los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? ¿Es una etnia? No es una etnia. Los bárbaros son todos los que no son romanos o todos los que no tienen incluso ascendencia griega, pero, o cultura griega. Pero esos eran los romanos, eran orgullosos de su nacionalidad. Y que Pablo le haya dicho, bueno, tú la compraste, pero yo nací, es decirle, yo estoy más arriba que tú, porque yo sí soy romano de veras, de en serio. Yo sí nací romano, tú lo compraste, eres romano de segunda categoría. Y por eso entendemos que Pablo es romano. Pero ¿cómo puede ser romano si sabemos que no nació en Roma y sabemos que era judío? Pablo nació en Cilicia, que está muy lejos de Roma, y sus padres eran hebreos y fariseos. Bueno, hay varias teorías acerca de esto. Como mencioné hace un momento, la ciudadanía inicialmente, al menos antes de Cristo, era solamente concedida a los nacidos estrictamente en Roma. Sin embargo, con el paso del tiempo se extendió a las provincias. Eh, a las provincias Sicilia, Hispania, Asia, Galacia, esas provincias, ¿verdad? Todas las provincias, pero no a todos. Y no todos podían, no todos podían acceder a la ciudadanía. Como vemos, el tribuno tuvo que pagar una grande suma de dinero para ser romano. Durante el tiempo de Julio César, mucho antes de nuestro Señor Jesucristo, un Balbo, un hispano, obtuvo la ciudadanía y pudo entrar al Senado. Aquí me confundí, Senado no es consejo. Pero lo que quiero aquí resaltar es que hubo un personaje ya un tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo que obtuvo la ciudadanía, porque aquí se empezaba a dejar la ciudadanía a personas que no eran, que no habían nacido estrictamente en Roma, como Pablo, que era de la región de Hispania, actual España. Y obtuvo la ciudadanía porque fue un gran colaborador de alguna cruzada de Julio César. Entonces Julio César, en agradecimiento a este gran hombre, a su gran labor a favor del Imperio Romano, le concedió a la ciudadanía y la posibilidad de obtener un cargo romano como lo fue el tan alto Senado. Recuerden que al Senado, que era la máxima autoridad de este tiempo, del tiempo de la República, solamente accedían los patricios. Los patricios no solo eran romanos, los patricios eran los fundadores de Roma, porque también habían categorías entre los romanos. Los patricios, que eran los meros originales de Roma, y los romanos de segunda categoría, o los otros romanos que no sabían de dónde venían, no podían rastrear sus raíces hasta los fundadores de Roma. Y Balbo está en un momento crítico porque empieza a acceder al Senado. Nosotros recordemos que Julio César es en la transición del Senado al imperio, ¿verdad? Y, y hay un punto de quiebre acá y el Senado empieza a perder poder. Sin embargo, el hecho de entrar al Senado para Balbo fue increíble. Sin embargo, propiamente la ley para que personas de las provincias pudieran tener la nacionalidad romana se hicieron a partir del año cuarto después de Cristo, con la Lex Aelia Sednia y la Lex Papia Popea. Perdone mi latín, no hablo latín. En el 9 después de Cristo. ¿Cuándo nace Pablo? Pablo nace en esa primera década del Señor, es contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo. Muchos creen que nace en el año 9. No vamos a hablar brevemente de eso en la siguiente ocasión, pero, pero justamente donde están oficializándose las instituciones de Roma, de las nacionalidades de Roma. ¿Cómo era la inscripción de los romanos en las provincias?
todos los romanos, sin importar si estuvieran en las provincias o en el centro, tenían 30 días desde el nacimiento para inscribir a sus hijos como ciudadanos romanos. Si esto ocurría en las provincias, el trámite era el siguiente. Había algo que se llamaba la profesio, que es la profesión, que es declarar la declaración, que se realizaba delante del gobernador provincial. Cada provincia tenía un gobernador. El padre declara que es ciudadano romano, tiene un papel que dice yo soy ciudadano romano, con su profesión, dice declaro que soy ciudadano romano. Y se inscribía al niño en el árbol profesio, que es algo así como el registro natal, ¿verdad? El registro de las personas de Roma. Y después se hacía un praeses pronunciae, que es un registro público. Y ahora ese registro público quedaba en ese lugar público, es el álbum profesio. Además de haber sido registrado oficialmente delante de la institución de Roma, provincial o local de la ciudad de Roma, se entregaba una copia de inscripción al padre o representante que lo había inscrito, que usualmente llevaba el ciudadano o era archivada en la casa familiar. Entonces, cuando recibía ese documento importantísimo que es su cédula, su documento de identificación, su pasaporte, la familia resguardaba ese documento en casa y cuando llegaba a cierta edad, el ciudadano romano podía portarlo. Imaginen lo delicado del papel, debido a que, pues era papel, ¿verdad? Si ahora el papel es delicado, pues, teniendo la tecnología que tenemos, imaginen el papel de ese entonces, que era tan difícil de conservar. Por eso muchas personas lo cargaban su documento de nacimiento, su certificado de nacimiento, y otros lo dejaban en casa archivado, dependiendo del modo de vida que cada uno llevara. Si si alguien decía que era romano y no era romano, los castigos podían llegar hasta la muerte. Así que cuando Pablo dice yo soy ciudadano romano de nacimiento, se la estaba jugando porque podían fácilmente investigar si realmente era romano y declararlo objeto de pena de muerte inmediatamente por tratar de librarse de un juicio por una mentira de ese calibre, que es invocar a un juicio justo. ¿Cuáles eran los derechos? Además del juicio justo, podían ocupar cargos como lo era el Senado de Balbo, como lo era el tribuno que mencionamos en el texto anterior, y exención de formas de ejecuciones vergonzosas. O sea, sí había penas de muerte, pero solo las penas de muerte más honorables. Penas de muerte como la ejecución en la cruz solamente era destinada para los bárbaros, que eran los no romanos, y para los peores criminales. Bueno, de ahí viene la vergonzosa cruz de nuestro Señor. Y también tenían derecho de invocar a César, que es lo que hace Pablo en el texto. Él, con ese derecho justo, invoca a César para que César escuche su alegato, ¿verdad? Su defensa. Él se tiene que defender. Y César lo va a escuchar como juez delante de un ciudadano de primera categoría que era el apóstol Pablo. Pero no hemos respondido a la pregunta, ¿cómo Pablo pudo haber sido romano? ¿Cómo es Pablo romano? Bueno, la respuesta es que no sabemos. Tan largo, ¿no? La respuesta, pero no sabemos a ciencia cierta, pero hay teorías acerca de por qué Pablo era romano de nacimiento. Si Pablo era romano de nacimiento, significa que su padre era romano. No sabemos si el padre de Pablo había comprado la nacionalidad, es poco probable. La teoría más aceptada acerca de la nacionalidad del padre o el abuelo de Pablo es que así como Balbo proveyó servicios a favor del imperio, apoyando a Julio César, así también tal vez el abuelo de Pablo, al ser de una familia acaudalada, judía, tejedora de tiendas, pudo haber provisto de tiendas al Imperio Romano en algún tipo de campaña. Entonces, solamente ese tipo de
actuaciones, de ese calibre de colaboraciones a favor del imperio, de la defensa del imperio, podía ser que se otorgara ese cargo esa nacionalidad de romana como pasó con Balbo. Balbo recibió el honor de ser romano debido a que acompañó a Julio César en expediciones importantes, en batallas importantes, y por ese honor a su patria que no era suya, entonces le concedieron la ciudadanía romana. Entonces parece que el abuelo de Pablo, o el padre de Pablo, pero es más probable que el abuelo, también haya aportado a la soberanía de Roma, de tal forma que su apoyo abnegado hizo que lo declararan ciudadano romano. Y por lo tanto, cuando el padre de Pablo, o cuando Pablo mismo nace, es romano de nacimiento. Su abuelo sería romano por nombramiento, pero Pablo es romano de nacimiento y lo puede decir con todo orgullo. Y bueno, esa es la doble nacionalidad de Pablo. ¿Para qué nos sirve todo esto, no? Bueno, primero está en la Biblia. Y el hecho de que se encuentre en la Biblia es supremamente importante más que cualquier otra cosa, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil. Ahora el punto es entender para qué es útil para nosotros. Algunas conclusiones acerca de las nacionalidades de Pablo. Dios usa todo lo que somos para cumplir su propósito. Pablo recibe el mandamiento de Jesucristo. El Señor me dijo, dice Pablo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo conoce la situación de los gentiles. Pablo habla griego, Pablo habla hebreo, Pablo es romano, puede ir con propiedad a muchos lugares. Pablo es judío, puede ir con mucha propiedad a las sinagogas, es hebreo de hebreos, hablaba arameo, conocía la Biblia en hebreo y la conocía en griego. Entonces tenía esa propiedad que le permitía, que le abría puertas. Por supuesto que era el Señor quien abría las puertas, pero el Señor usa medios y esos medios nos los deja a nosotros también, ¿verdad? Nosotros somos responsables de nuestra santificación y de la formación que recibimos para el Señor. Y Pablo usa su formación, usa sus orígenes para abrirse puertas a niveles tan bajos como las calles de entre los griegos, entre los romanos, como aquellos lugares santos, culturalmente altos como eran las sinagogas, y delante de las autoridades romanas, como un romano. Y va a llegar a Roma gracias a su nacionalidad. Recuerden que Pablo, para este momento que estamos viendo donde Pablo expone su nacionalidad, Pablo le dice a los romanos, yo quiero ir con ustedes y no he podido. Entonces Pablo tiene una idea que es, voy a invocar a mi derecho de un juicio justo y me van a mandar a Roma. Y lo mandan a Roma. Y ahí se acaba el libro de Hechos. Pero por las cartas a Tito y a Timoteo sabemos que sale libre, seguramente porque no fueron, eso lo vamos a hablar más adelante, pero es muy probable que aquellos detractores de Pablo no llegaran a Roma para acusarlo, entonces lo hayan dejado libre. Y Pablo pudo predicar en Roma, conocer a los romanos, llegar a España como quiso y visitar a todas las iglesias que quiso visitar, a la iglesia de Éfeso, a Creta. Bueno, eso lo vamos a ver eventualmente, pero el hecho de invocar su ciudadanía romana hizo que lograra su viaje a Roma y visitar a los hermanos a los romanos. Y predicar en Roma, predicar en España y todo lo que sus planes querían para el reino del Señor. Vemos que el Evangelio no cancela nuestra cultura, nuestros orígenes, al contrario, les da un propósito. ¿Qué dice Pablo? Me he hecho judío, me he hecho a los judíos como judío, porque él es judío, para ganar a los judíos y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. ¿Por qué los sin ley? Porque él era ciudadano romano, él tenía una nacionalidad gentil. Y entonces no estaba, él conocía los pormenores de ser un gentil. ¿Por qué? Porque había nacido en Sicilia, en una ciudad gentil, pero con orígenes judíos. Y supo aprovechar sus dos nacionalidades para evangelizar a ambos, a los judíos como a los gentiles.
También que el cristiano trasciende las fronteras sociales y políticas. El evangelio no es meramente político, no es meramente social, es un mensaje espiritual y eso lo tiene claro cuando habla de su ciudadanía y sus orígenes. Filipenses 3:20 dice que Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Vean cómo Pablo dice con orgullo que él es ciudadano romano. Yo soy romano de nacimiento, yo soy hebreo de hebreos. Pablo está orgulloso y no tiene miedo de utilizar sus credenciales, pero dice, tengo un origen mucho mayor. Mi ciudadanía principal no es romana ni hebrea, está en los cielos donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Yo pertenezco al reino de los cielos con el Señor. Mi origen y mi partida de nacimiento la tienen en el cielo, resguardada, y yo valgo porque nací de nuevo, no porque nací entre una familia judía ni en una provincia romana. Él vale porque ha nacido de nuevo y tiene su herencia y su hogar en los cielos. Y por último, la identidad de Cristo es superior a cualquier otro tipo de identidad. Filipenses 3:7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Voy a ser muy breve con este último punto porque esto lo hablamos en la última ocasión. Cuando Pablo saca sus credenciales hebreo de hebreos, del linaje de Abraham, israelita, de la tribu de Benjamín, es precisamente para decir que todo eso no vale nada. Todo, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo las tengo por basura, decía Pablo. Así que grandes enseñanzas que tenemos acerca de la doble ciudadanía de Pablo, de la triple ciudadanía de Pablo si consideramos la del cielo, y debe ser una lección para nosotros, por supuesto. ¿Verdad? Grandes cosas que podemos sacar de la escritura, increíblemente. Así que espero que haya sido de bendición para ustedes. ¿Alguien tiene dudas, comentarios antes de finalizar? Este, Al menos a mí sí me apasionó este estudio y sigo disfrutándolo. Espero que también haya sido de bendición para ustedes. ¿Alguien tiene dudas, hermanos, o comentarios? Mm. Bueno, si no hay dudas ni comentarios, vamos a terminar nuestra reunión.